Nacional de Rehabilitación, una entidad altamente técnica y altamente especializada, responsable de la formación del recurso humano, especializada en lo que es rehabilitación. Y cuando hablamos de rehabilitación, cuando hablamos de rehabilitación tenemos que tener un enfoque de integralidad. Entonces, hemos escuchado ya muchos aspectos manejados a propósito de la situación de la urgencia sanitaria dada por el brote de Guillain-Barré. Y la pregunta estaría si, en qué medida nosotros, como especialistas en lo que es rehabilitación, podemos participar. Y sí, no voy a abordar el aspecto, porque tenemos invitados acá con mucha experiencia en el aspecto específico de la terapia cardiorrespiratoria, el manejo de la mecánica ventilatoria, entiendo yo. Entonces, pero vamos a darle el enfoque de integralidad que debe tener todo médico especializado en rehabilitación. Un poco para ilustrarnos, tenemos 73 UPS, ¿no? Unidades prestadoras de servicios de medicina de rehabilitación a nivel país. Entonces, también urge acá una posición, digamos, de atención, de poder suplirlo con todos los especialistas que conforman un equipo para el proceso de rehabilitación integral. El equipo lo encabeza una serie de profesionales y dentro de ellos el médico rehabilitador. Aunque creo que no creo que se hayan olvidado a propósito, sino quizás por el apuro hemos visto que no han incorporado, ¿no? ¿Cuándo interviene el médico rehabilitador? Desde la fase aguda, desde la UCI. ¿Y cuándo termina? Cuando el paciente se va o satisfecho o insatisfecho, porque enfrentamos el post-evento. Y en el post-evento ya se le salvó la vida, ya con las buenas estrategias que se han planteado se mejoró la condición de vida del paciente, pero el post lo asumimos nosotros, los especialistas en medicina de rehabilitación. Y es el que genera el mayor impacto económico-social también para el país. Si bien es cierto, la situación de urgencia establece que se generen estos planes de contingencia donde se alquilan, se compran insumos, equipamiento y todo, ya está, una vez salvada la vida, el post tiene un costo bien alto, sino que no se difumina y a veces no se visualiza. Bueno, les traigo un poco de nuestra experiencia. Algo del contenido, vamos a apreciar, es un poco larga esto, pero vamos a hacer lo más breve posible para que ustedes no pierdan el dinamismo, ¿no? Después de tantas horas de escuchar, me imagino que estarán esperando ver algo mucho más, digamos, sucinto, también explícito. Sí, si me ayudan mejor. Entonces, ¿cuál es el enfoque rehabilitador que debemos manejar? Si bien es cierto, estamos abordando la temática del síndrome de Guillain-Barré, debemos pensar que todos los diversos trastornos o daños de compromiso neuromotor, ¿no?, tal como el caso del síndrome de Guillain-Barré, se tienen que fundamentar algunas acciones que están muy explícitas ahí, ¿no? El primero, que es el abordaje integral desde el inicio y la identificación de los componentes prioritarios a ser manejados, ¿no? Así como se habla de signos y síntomas convencionalmente en la mayoría de las especialidades médicas, en medicina de rehabilitación hablamos de la identificación de los componentes. Luego viene el proceso de valoración de la condición de discapacidad, y eso es todo un proceso encomendado a los médicos especializados en rehabilitación, ¿no?, con el aporte invaluable de cada uno de los profesionales que constituyen ese equipo. Finalmente, lo que sería la elaboración y una estructuración de un programa terapéutico que se va hasta lo que serían controles y seguimiento, ¿no? En cuanto al abordaje integral, he hecho un listado acá porque sé que se han presentado algunos equipos, por ejemplo, que deben estar constituidos a nivel de la UCI. Para el abordaje integral del caso del síndrome de Guillain-Barré y otro trastorno neuromotor, tenemos que hablar de la evaluación médica especializada a cargo de los médicos rehabilitadores, las evaluaciones que pueda hacer el terapista físico, el terapista ocupacional, la evaluación y el abordaje psicológico. Si bien es cierto, pero ¿y el psicólogo qué tiene que hacer en la UCI? No. Él comienza a trabajar el aspecto del abordaje del contexto del paciente. No es muy fácil y a veces nos dejan esa dura tarea después de un mes o 2 meses con ventilación asistida, con su tubo de traqueostomía, con sonda Foley, con sonda para poder suplir las necesidades del paciente, recién sentarnos a explicarle cuál va a ser la consecuencia, qué efectos, ¿no?, o qué lesiones o qué secuelas va a tener ese paciente.
El abordaje después de 2 meses o 3 meses no es muy sencillo, ¿no? Y se puede ir de manera progresiva a mejorar. También tiene que hacerse el abordaje de la evaluación de servicio social. Lo han mencionado acá los colegas. No es lo mismo un paciente que ha sido referido de una región altoandina o de la región de la selva que un paciente que de repente está en la zona urbana, y dentro de la zona urbana que vivía pues donde denominamos a veces ticlo chico. Entonces ese contexto es tarea de la trabajadora social, que es parte de nuestro equipo. La evaluación de terapia y lenguaje la hemos puesto en rojo, y la evaluación nutricional porque sí podrían, no porque sea menos importante, sino porque su intervención tal vez pueda comenzar de manera progresiva, paulatina. Pero el equipo básico y elemental son los que hemos enlistado al inicio, ¿no? Entonces, los componentes afectados tenemos que tomar en consideración, y ya se ha hablado, ¿no? Generalmente, y lo prioritario y lo más clínicamente detectable es el componente motor, ¿no? Sabemos que es una parálisis que tiene ciertas características, ¿no? Eso es fácilmente identificable, fácilmente podemos recordar o recapitular para poder señalarlo. Y el componente sensitivo, eso es valiosísimo, y todos los que son y manejan rehabilitación saben que muchas veces la dificultad o las limitaciones para la deambulación no se dan por un déficit motor, sino por el componente sensitivo. Imaginemos hipotéticamente que estamos frente a un piso totalmente encerado y estamos las damas con tacos, ¿no? O los caballeros de repente con un calzado inadecuado, y alguien nos dice, mientras atravesamos ese piso, y nos dice, por si acaso está mojado, automáticamente hay un alineamiento corporal, un ajuste corporal en función a la percepción que yo tengo o al engrama cerebral que me dice o me define a mí lo que es un piso mojado, y comenzamos a caminar de manera diferente. Hagan la prueba, evalúen, pues esos engramas cerebrales ya están interiorizados hacia nosotros. Entonces imagínense en la condición de un paciente de postración, después de 1 mes, después de 2 meses, poder incorporarlo no es una cosa muy sencilla, y la progresión para iniciar todo programa de rehabilitación se establece a través de los lineamientos que debe definir pues, el médico de la especialidad, ¿no? Que es el médico rehabilitador. El componente autonómico, ya han hablado muchísimo sobre eso, suelo aseverar de que tal vez no han abordado el aspecto, por ejemplo, de la reeducación vesical, ¿no, doctora Mesa? Y muchas veces, ¿cómo está el flujo urinario? Ahí así, ¡plum!, y le retiran la sonda vesical. Recuerden que hay un componente visceral y que eso es una vejiga flácida, y es muy probable que pueda desarrollar infecciones urinarias, y si está todavía hospitalizado, convertirse eso en una complicación hospitalaria o intrahospitalaria. La próxima. Entonces, después de conocer cuáles son los componentes, la identificación de los componentes, hacemos la parte de la valoración de la condición de discapacidad, ¿no? Con el enfoque CIF, que tiene que ver con lo que es componente biopsicosocial para la condición del paciente, y vemos la parte de las deficiencias, tanto estructurales como funcionales. Acá tengo que tomar en consideración la condición premórbida. No son pacientes, o mejor dicho, los pacientes que han ingresado por Guillain-Barré no necesariamente solo traen ese problema. Pueden tener comorbilidad que hay que tomar en consideración, y por lo tanto eso es de manejo estrictamente médico, ¿cierto? Entonces la parte de las limitaciones también se identifican, ¿no? Hay que ver en qué medida está tan limitado el paciente, ¿no? Tanto para actividades básicas, ¿no? De autonomía, en actividades de alimentación, vestido, higiene, o en actividades instrumentales, ¿no? Y si tiene o no, definitivamente en la fase aguda del todo va a tener una restricción de la participación, porque se vuelven dependientes, incluso algunos dependientes de una máquina pues, de asistencia ventilatoria, ¿no? Y el abordaje de los aspectos del contexto familiar y también social, sus pares. Este paciente no es lo mismo que tenga un contexto familiar sobreprotector o un contexto familiar que realmente está buscando que se quede ahí, ¿no? O un como lo dijo el doctor Marroquín, señalaba, ¿no? Está esperando y se puede quedar acá, y supongo que le van a dar de alta cuando ya camine, cuando ya hable, cuando ya converse, cuando trabaje, ¿no? Y si no tiene trabajo,
hasta le consiguen trabajo, porque a veces sucede, esa es la realidad que se enfrenta, sobre todo en otras regiones, ¿no? Y si no, lo trasladan, no, yo quiero que lo vean en Lima, y lo trasladan acá y genera un mayor impacto económico y social negativo, ¿no? Entonces, las preguntas más frecuentes que vamos a tener que contestar ¿en qué consiste el aspecto entonces de rehabilitación integral? Para ir cerrando acá conceptos que en este momento, esta oportunidad nos permite expresar, ¿no? Proceso de rehabilitación integral tiene como fin máximo la reintegración sociolaboral. Ese es nuestro fin máximo. Muchas veces nos ligamos a eso. Pero en todos casos el abordaje del paciente tiene que ser integral, a nivel de las regiones, con los recursos que tengan en ese momento, ¿no? Ahora, gracias a la tecnología, a través de teleconsulta, podemos generarles de repente una asistencia técnica para algunos aspectos, ¿de acuerdo? Es muy importante porque esto es desarrollado por todo un equipo de profesionales para poder concretar las metas, ¿no?, que podamos diseñar para cada paciente, ¿no? Y hay dos fases básicas: la rehabilitación funcional y el aspecto de la inserción sociolaboral. La próxima, por favor. ¿Cuándo se inicia? Ya lo dije, ¿no? Desde una etapa muy temprana, y se puede prolongar esto, ¿no?, de acuerdo a lo que se señala, por lo menos siquiera con programas ambulatorios, siquiera de 3 meses, y con una continuidad y control y seguimiento hasta por 1 año. Algunos lugares señalan que, algunas referencias mencionan que inclusive hasta 2 años después, ¿no? Bien. Bueno, esto ya lo señalé. La idea es convocar al grupo y el contexto familiar para que se constituyan como facilitadores. En eso ayuda mucho el aporte de los psicólogos y las trabajadoras sociales en constituir grupos de ayuda en pacientes que han pasado ya el evento y que se puedan presentar, ¿no? La típica pregunta: ¿cuánto tiempo va a demorar la recuperación? Pero generalmente siempre preguntan, la recuperación va a ser como antes, ¿no?, que es lo que generalmente enfrentamos con los familiares, ¿no? Y acá sí hay que ser bien categóricos, ¿de acuerdo? Hay muchos factores que están vinculados netamente con el paciente, que pueden ser estados comórbidos, o el estado de sobreprotección o sobredemanda que pueda tener el contexto familiar de querer acelerar cosas, ¿no? Y acá no podemos mandar recetas así duplicadas. No es decirle, hazle A, B, C, D, no es tan simple como eso. Se hace toda una valoración de contexto para individualizar el caso. Y eso es lo más importante en el caso del manejo de rehabilitación, el individualizar cada programa terapéutico. Vamos a avanzar. No sé cuántos minutos me quedan. ¿Cuál es el ritmo? Usualmente se dice que 20% de los casos van a demandar, ¿no?, la coexistencia de una secuela y por lo tanto probablemente tengan algún tipo de limitación, ¿no? Mayormente se han tenido componente motor y sensitivo a la vez, ¿no? Si es que se han librado del componente disautonómico, ¿no?, que felizmente tiene un alto grado de reversión también, ¿no? Esto que les traigo es algo que de repente no se ha señalado, ¿no? En el post-evento lo más importante es cautelar esto: la presencia de una fatiga crónica, lo que es la debilidad y el dolor neuropático. Todos son susceptibles de ser manejados, pero muchos, en un alto porcentaje, van a prevalecer. Entonces vamos a tener un paciente que viene y reviene porque su meta es que nunca más en lo que le quede de vida le duela. Y eso no es de manejo muy óptimo, lamentablemente. Es un efecto secundario y no puede, muchas veces fracasamos en el intento de eliminarlo. Por eso le he puesto ahí, ¿no? Se tiene que manejar acorde al grado de interferencia que genera en la calidad de vida del paciente. Yo priorizo. Muy bien, ¿qué es lo que más te molesta? ¿El dolor o el hecho de tener que usar una ortesis para poder caminar mejor? Y educamos al paciente de esa manera para el proceso de adaptación y ajuste emocional a la condición de discapacidad. Algunas referencias, vamos a pasar un poco rápido. Bueno, estamos dentro de lo que está establecido en las referencias bibliográficas. Nuestra población que atendiéramos en el año 2018 y lo que iba hasta mayo del 2019 está dentro del grupo señalado, ¿no?, de 30 a 59 años. Avanzamos rápido. La próxima. Bien.
la próxima, ya ahí vemos la condición de discapacidad es moderado a severo, prioritariamente moderado, son los que llegan. Entonces nos preguntaron, ¿ustedes van a poder enfrentar los hospitales de regiones, van a poder recibir la referencia solo si el caso es de manejo para complejidad? Solo para mostrar. Sí. Avanzamos. Esa es información que ya les he ido volcando, se ha ido volcando en otro evento, está gracias a Tictel, está en presentación. Eso lo van a abordar ahora. Avanza. Quiero llegar hasta el punto, avanza, a esto, por favor, para poder cerrar, si me lo permite la doctora Mónica Mesa, un par de minutos. Puntos gravitantes a tomar en consideración en lo que es el manejo de rehabilitación. El programa de rehabilitación tiene como fin máximo lo que es reducir la gravedad de la condición de discapacidad, mejorando funcionalidad y lo que es su calidad de vida. ¿Okay? Entonces hay que formular un plan y un programa terapéutico, vuelvo a decir, individualizado. No podemos ceñirnos a recetas, no es tan fácil, por eso decir, le mando una receta y que la copien y la puedan ejecutar. Se hace mucho de la valoración del contexto, tanto del paciente como su contexto periférico, porque en rehabilitación se maneja la triada, ¿no es cierto? El eje es el paciente, su anillo más próximo es el contexto familiar, y luego estamos nosotros en la periferia con lo que serían los servicios de salud. Algo muy, muy importante, no hay la llamada terapia intensiva, por favor. La terapia intensiva, a veces por desconocimiento se señala, ¿no? Háganle mañana, tarde y noche en alterno, ¿no? Y si pueden hacerle 100 veces más, no es. Los que son y manejan rehabilitación saben muy bien que eso no es. Hay una fase de progresión y de evolución espontánea que se tiene que dar y que le tenemos que permitir. Para el caso estricto de Guillain-Barré, se genera lo que es una fatiga secular. Entonces, ¿qué hago? Nos ha sucedido algunas damas cuando nos vamos y queremos reducir los kilitos de más en el gimnasio y llegamos a casa y comenzamos a hacer un proceso febril por lisis muscular, por agotamiento. Entonces, nunca más vamos al gimnasio. Y es que eso sí, acá también hay un gran problema. Entonces, la intensidad de la carga que le voy a dar al paciente es muy importante establecerla, porque eso sí recae en lo que sería una debilidad paradojal que se menciona, ¿no? Trabajo en equipo, sí, eso es vital la rehabilitación. Recomendaciones finales, ya como instituto hemos asumido, como dijo la doctora Mónica Mesa, lo que es el poder brindar la asistencia técnica a las OPS de rehabilitación, poder brindar también una asistencia de repente in situ con nuestro equipo técnico, ya lo hicieron en la región Junín, ahí estuvieron dando y impartiendo algunas pautas necesarias a ser manejadas, ¿no? Y sí, envidiarle su infraestructura, lo que falta es fortalecer el recurso, ¿no? Además, los casos que se vayan a atender en cuanto a complejidad severa los estaremos atendiendo, y ya tenemos establecido una programación en alterna para poder atender aquellos casos que meritoriamente deban recibir la terapia acá. Pero yo estoy segura que cada uno de los responsables de las unidades de medicina física y rehabilitación están trabajando arduamente, y a mis compañeros, los directores de las ejecutoras, también están dándole el fortalecimiento, ¿no?, de ese servicio para que puedan cumplir con su rol, ¿no? Finalmente, para agradecerles, está ahí establecido, ¿no? Nos lidera nuestro ente rector. Nosotros como instituto somos una entidad que tiene 57 años ya al servicio de la población con discapacidad, y tenemos 73 servicios de rehabilitación a nivel país. Conozcámoslo, fortalezcamos y brindemos todos nuestros aportes para que todos podamos articular esfuerzos en medida, ¿no? Tal como lo estamos haciendo ahorita con el Colegio de Tecnólogos Médicos, por ejemplo. Creo que es la última, y bueno, nosotros somos Perú, forjando un país inclusivo, es el lema de nuestra institución. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Livia, ha sido muy clara. Tenemos 73 UPS con capacidad para tener este servicio de rehabilitación. La rehabilitación comienza desde el inicio, el paciente, el primer día que está en UCI, en la fase aguda. Entendamos
esta problemática que afronta rehabilitación, que en parte el equipo de intensivos también tiene la responsabilidad de ubicar al paciente en espacio, tiempo y persona en las áreas críticas, hablar con las familias, explicarles el proceso por el cual está pasando. Ahí también vamos a tener el punto de vista de enfermería y de los médicos tratantes de UCI, que tienen gran responsabilidad de comenzar este proceso junto con el rehabilitador. Importante el tema del concepto y de todos los componentes de la rehabilitación integral, que a veces uno no lo tiene así de claro, ¿no? La terapia física, ocupacional, psicología, social, terapia del lenguaje, tan importante, y nutricional. El paciente en UCI recibe medicamentos y está aislado. Si no le ponen una radio, si no le hablan, se pierde. Y esto genera trastornos hasta de delirio. Y muchas veces los pasamos por alto. Y es un tema que definitivamente hoy en la tarde va a haber una telecapacitación respecto a eso, ¿no? Y finalmente, un tema también clave: los programas terapéuticos son individualizados. Y eso debe quedar claro, no son paquetes. A veces exigimos, yo recuerdo también en las interconsultas, ¿no?, que venga y que de una vez de la pastilla todo para que todos me salgan del ventilador de una vez, pero así no es bueno. Tener paciencia, lo está diciendo claramente, no hay una terapia intensiva de rehabilitación, cada paciente tiene su tiempo, entonces tenemos que ser muy pacientes también. Y esto tiene que ver con de la mano con los planes contingenciales. Va a haber meses, estos próximos meses muy duros, porque vamos a tener pacientes crónicos y vamos a tener mucha paciencia con ellos y no podemos bajar la guardia. Entonces, en ese sentido, tenemos que mantener las áreas de expansión de las áreas críticas, tener mucha paciencia y trabajar de la mano con el médico rehabilitador. Muchas gracias, doctora, por su ponencia. Vamos entonces con el siguiente ponente, por favor. Sí, correcto. Invitamos por favor al licenciado Michel Torres Zabaleta, enfermero intensivista del Hospital Nacional de Mayo. Por favor, también lo recibimos con fuertes aplausos. Bueno, estamos todos un poquito cansados, vamos a hacer esto rápido e importante. El enfoque del rol del enfermero en el trabajo, en este evento, lo que estamos viendo. Quizás un poco el enfoque que hemos visto en este día algo de capacitación hemos visto el enfoque de recursos, el enfoque médico, la visión, el plan de trabajo, las contingencias que se hacen en este tipo de situaciones. Pero también es importante ver la situación propiamente del paciente, la condición espiritual del paciente, la condición del personal que va a atender a ese paciente, y muchas veces lo que directamente estamos en eso inmersos son el personal de enfermería. Si bien es cierto, es un trabajo multidisciplinario donde la comunicación entre el médico, el enfermero, nutricionista, terapista físico y las otras especialidades siempre está en conjunto para buscar el tema del desarrollo. Obviamente somos nosotros los enfermeros quienes directamente vemos esa situación, y es importante tener un poco de realce a las condiciones que en el transcurso de su hospitalización el paciente con esta lesión obviamente disminuye su estado anímico, y eso influye también en la parte grave de la enfermedad. Siguiente, por favor. ¿Puede avanzar? Entonces, dentro del plan del trabajo del enfermero siempre tratamos, independientemente de la condición de la enfermedad, siempre enfocamos ciertos puntos importantes. Vamos a ver, en este caso del Guillain-Barré, que es una enfermedad autoinmune. Obviamente, y esto ya para el tema del rol de todos los profesionales de salud significa que no solamente siendo un tema viral o bacteriano debemos tener las medidas de bioseguridad correspondientes, y eso obviamente se hace con un trabajo desde nuestro departamento de enfermería, obviamente a las diferentes instituciones, a los diferentes jefes, para el tema de recursos. Dentro de la valoración y el proceso tenemos que entender que hay un tema de debilidad muscular, y es el rol en el tema de valoración prever complicaciones y obviamente identificar los riesgos potenciales para aquellos pacientes que pueden ir con ese tipo de patologías, ir a ventilación mecánica, ¿no? Nuestro plan obviamente es disminuir el tema de riesgos, pero si lo fuese, hacerlo de una forma en que el paciente pueda sobrellevar esta situación. En líneas generales, el tema del Guillain-Barré, desde ya en estos últimos años se ha ido acrecentando. El tema de mortalidad ha ido del 5 al 15%.
Particularmente, yo siempre me he sentido muy cercano a eso, ya que mi señor padre tuvo esta enfermedad. Y obviamente entender esta situación, ¿por qué? Porque la visión del paciente ante esta situación, obviamente si el paciente está tranquilo, se siente el apoyo de la familia, obviamente el tema emocional va a ayudar bastante para que el paciente pueda responder de forma favorable a todo tipo de procesos que hay. Entonces, hoy en día, en el tema de enfermería, y el tema del equipo multidisciplinario, se ha hablado del tema del proyecto de puertas abiertas. ¿Para qué? Para que el paciente se sienta más protegido, más acompañado, se sienta más identificado con el desarrollo de su enfermedad y obviamente para la pronta solución de esta lesión. También tenemos que tener en cuenta la capacidad resolutiva en la atención hospitalaria. Nosotros como personal de salud debemos saber nuestro hospital con cuánto de capacidad en el tema de recepción de pacientes tenemos. Hay una observación que hizo uno de los médicos, de los ponentes, sobre el tema de capacidad. Yo les digo que en la actualidad sí tenemos un sistema de contingencias, tenemos una central telefónica para el tema de derivación de pacientes. Lastimosamente no es un sistema unificado. Entonces ese es el problema, no tenemos esa variación. Aquí un poco lo que cuando se dio el tema del Guillain-Barré en el Hospital 2 de Mayo, cuando se dieron los primeros casos, el equipo profesional de enfermería vio el tema de dirección médica, cuál era el plan de contingencia, cómo podíamos trabajar. Y obviamente, viendo estadísticos, sabíamos que debíamos tener un tema de disponibilidad de camas para ese tipo de pacientes. Pero no solamente son las camas, sino también es el personal que tenía que atender ese tipo de pacientes. Por eso es que se crearon estrategias para contratar personal de enfermería, capacitar al personal sobre este tipo de condiciones y obviamente hacer la distribución correspondiente en las áreas pertinentes. Tenemos que tener en cuenta que en este tipo de situaciones, desde el paciente que ingresa a UCI, tiene etapas donde el paciente, dependiendo de la agresividad de la enfermedad, puede conllevar a cierta condición del paciente. Obviamente la idea es que no llegue al fracaso del tema ventilatorio, porque esa es una de las complicaciones mayores que genera mayor tasa de mortalidad. Tenemos que tener en cuenta todos los dispositivos, los equipos para que el paciente pueda ser atendido de forma oportuna si es que el paciente presenta una fatiga inmediata y requiera ventilación mecánica avanzada. Y obviamente el tema de esos requerimientos tiene que ser solicitados de forma oportuna y tener un plan de contingencia si tuviese un tema de recepción avanzada. Tenemos que tener en cuenta, como les mencionaba, en nuestro manejo de recursos, todos los equipos e insumos. Esto obviamente se debería hacer con un tema de plan operativo cada mes dentro de los jefes de servicio, entre lo que implica las áreas críticas, el factor de departamento de enfermería y dirección médica, para tener en cuenta qué es lo que nos falta y qué debemos mejorar en el tema de estos procesos. Entonces, aquí viene el tema, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos cuando ingresamos a un paciente con Guillain-Barré? Obviamente el tema no solamente es valorarlo, solamente observarlo y ver cuáles son los síntomas que puede presentar durante su estancia, si es que el tema de la enfermedad va a conllevar a un tema de lesión a nivel neuromuscular. Y obviamente el tema de nosotros es promover la salud mediante nuestros planes, nuestras guías de atención en el tema del paciente durante toda su estancia hospitalaria. Tenemos que fomentar el tema de la rehabilitación y el tema del apoyo con la familia. Como el doctor Jesús Valverde también habló de la traqueostomía precoz, que también es muy importante, ya que el estar con ventilación mecánica o con tubo endotraqueal dificulta el tema de la comunicación, deprime bastante al paciente y obviamente esto ha dado muy buenos resultados en áreas críticas en UCI. El paciente responde de mejor manera, está anímicamente mejor y eso implica que en la parte inmunológica obviamente eso va a repercutir de forma favorable y obviamente se nos va a ser más fácil para el equipo multidisciplinario, en este caso terapia respiratoria, cuando vienen y se hacen las interconsultas puedan trabajar de mejor manera y obviamente disminuir el tema de las complicaciones. Intentamos también dentro del tema del plan es que generalmente no hay un estudio de corte. En el hospital hemos hecho ciertos pilotos, pero de cada 3 pacientes en ventilación mecánica con tubo endotraqueal, potencialmente uno hace infección de vías respiratorias y obviamente eso implica un tema de gasto, implica un tema de tiempo y eso obviamente es un problema.
para la institución porque tiene la culpabilidad de camas. Tenemos que tener en cuenta las condiciones, ¿no? El plan de enfermería en el tema de recepción de este tipo de pacientes y la rehabilitación va en relación de la terapia, lo que indica el médico, sea por transfusión por plasmaféresis o por administración de inmunoglobulina, y el tema de rehabilitación para el tema de la mejora motora y evitar las lesiones, ¿no? Las tan comunes úlceras por opresión. Y esto va a implicar en la respuesta del paciente en la atención intrahospitalaria y lo que significa también en la respuesta de la familia. El monitoreo del UCI siempre es permanente, ¿no? La acción es rápida, tiene que ser oportuna, tiene que ser eficiente. El recurso humano siempre debe tener un personal permanente y la actualización de las guías de atención y las guías de procedimiento cuando se dan ese tipo de situaciones. Y con las complicaciones, ¿no? Muchas veces por el tema de capacidad de demanda de pacientes es un problema. Hay que tener en cuenta siempre el tema de una escala de evaluación de carga laboral. En hospitales utilizamos el TIS para ver el tema de demanda y el tema de apoyo para aquellos pacientes que están en áreas críticas y también áreas de intermedios, ¿no? Importante en el tema de terapia y rehabilitación, puntos importantes a tratar es la evolución de la enfermedad, siempre la información permanente del paciente, el apoyo psicológico. Estamos ahora actualmente estoy en UCI cardio y siempre es importante la consulta con el especialista para poder ayudar a la familia para que conozca y sepa sobrellevar la enfermedad, la educación a la familia durante el proceso de atención, la prevención de riesgos, más comúnmente las neumonías intrahospitalarias y las úlceras por presión, y fomentar en el paciente el tema del autocuidado. El trabajo multidisciplinario siempre es importante, siempre es enfocar en el tema de la comunicación directa mediante el tema de la interconsulta, que sean respondidas de forma inmediata, ¿no? Dentro de nuestros roles están siempre los registros de enfermería en el tema de todos los procesos que se hacen con el paciente, el cumplimiento de la terapéutica médica durante su estancia, siempre el constante apoyo de la familia y que siempre esté directamente en el paciente, prevención de complicaciones como les mencionaba, el VP, neumonía, entre las más comunes, el apoyo de especialidades y registrar siempre el tema de la medicación y el tratamiento del paciente, la medicación del paciente, y por un tema legal siempre el sello correspondiente y la firma del paciente en algún caso cuando reciba el tema de informe médico, ¿no? Hasta hace años siempre enfermería abarcaba todo, el que decía que mucha abarca poco aprieta, y obviamente nos hemos entendido que el trabajo es en equipo. Terapia física, terapia de rehabilitación es un trabajo que tiene que ser multidisciplinario para la recuperación del paciente. Creo que ese ha sido algo rápido, espero que puedan haber compartido el tema del enfoque del enfermero en lo que es terapia con el paciente con Guillain-Barré. Gracias. Muchísimas gracias al licenciado Michel Torres. A continuación, hay puntos que hay que resaltar y también acotar, ¿no? Nos ha hablado de los planes de contingencia y planes operativos, y hay que tener en cuenta lo siguiente. Los planes de contingencia son elaborados por el equipo de trabajo del hospital institucional, no solamente un área, y abarcan los procesos desde preparación, respuesta y en este caso rehabilitación. Los planes operativos, que implican ya la forma del comando, el sistema de comunicación, las tarjetas de acción, es otro sistema que también se utiliza para poder responder y es utilizado en la fase de respuesta. Habló del inventario de recursos. Esto forma parte de la función logística del sistema que hablamos al inicio de esta charla y que complementa en esta fase muy importante, porque justamente es enfermería quien tiene a cargo muchas veces en la parte del inventario de los recursos, los ventiladores, los monitores, los oxímetros, todo ello. Y es muy importante que los jefes de servicios de áreas críticas puedan tener eso en claro. Finalmente, él habló de la prevención y ha aterrizado en algo importante, la prevención de infecciones intrahospitalarias, que es algo que ya cambió de la neumonía asociada al ventilador a lo que es dispositivos, todo lo que son dispositivos, y eso lo sabemos muy bien de hace varios años. Pero hay una variante síndrome de Guillain-Barré, porque en el Bandem, de lo que conocemos esto, que es el ABCD, la parte de evitar intubación ya no va, porque el paciente está intubado, entonces ya tenemos uno que no podemos combatir. El hecho de tener respiraciones espontáneas, que también forma parte de la B del Bundle, también se ve afectado porque un Guillain-Barré, si es axonal, someterlo a estas pruebas también va a depender mucho de cómo el equipo médico ve al paciente, cómo mida su esfuerzo respiratorio máximo. Entonces hay aspectos que varían del Bundle
el síndrome de Guillain-Barré, y que aquí sí entra a tallar mucho el tema de la movilización, o sea, de ese bundle de prevención de neumonía enteral, ¿qué podemos utilizar al momento? Bueno, la movilización del paciente. La movilización del paciente, y justamente esto de lo que vamos a tratar en los próximos 20-30 minutos que nos quedan, de 10 minutos importantísimos, con estos ponentes que tenemos en estos momentos, que paso a Ayrton para que los pueda mencionar y dar la introducción. Muchísimas gracias. Por favor, licenciado Luis Tito, él es secretario general de la Asociación de Fisioterapeutas Cardiorrespiratorios del Perú. Por favor, le brindamos un fuerte aplauso. Bueno, gracias por la invitación, doctora Mónica Mesa y Ana Tijer. Vamos a hablar básicamente de la labor que nosotros cumplimos como fisioterapeutas cardiorrespiratorios. Es una especialidad que ya tiene más de 5 años formada de la carrera de terapia física y rehabilitación, y que es muy importante dentro de las unidades de cuidados críticos. Básicamente el componente Guillain-Barré es un componente, como han escuchado, con una debilidad muscular que empieza por extremidades y que poco a poco va afectando diversos sistemas, y el más principal definitivamente es el sistema respiratorio, ¿no? Con el agotamiento del diafragma, convirtiendo a este tipo de paciente en un paciente de tipo restrictivo, pero básicamente por la hipodinámica que genera. Ahora, nosotros como fisioterapeutas cardiorrespiratorios ya de hace tiempo estamos buscando siempre métodos de evaluación con respecto a enfocar en nuestro trabajo y dar un mejor diagnóstico y tratamiento al paciente, ¿no? Desde una valoración manual, que siempre lo hemos realizado durante años, hasta una evaluación ya más instrumental, ¿no? Como ya poco a poco estamos viendo la morfometría, que básicamente mide la fuerza PIMAX, la fuerza inspiratoria, y con sus parámetros ya establecidos, que ya nos dan más o menos una certeza de que si el paciente o no está óptimo para ser destetado. Y obviamente un recurso muy viable ahora con estos ventiladores de última generación, ¿no? Con respecto a la evaluación del NIF o el P01, que nos da una orientación de cómo estamos yendo día a día con el trabajo en estos tipos de pacientes con el Guillain-Barré, ¿no? Definitivamente una de las cosas principales siempre va a ser la afección vulvar y sobre todo la fuerza de tos, ¿no? Con la cual muchos de estos pacientes con el Guillain-Barré fracasan, ¿no? Al destete, ¿no? Uno de los problemas principales siempre es si esa tos al final va a ser efectiva o no. Por eso es que ya se pretende a los pocos días este paciente está con una traqueostomía, ¿no? Y va a depender mucho del trabajo del fisioterapeuta y la labor que haga en las unidades de cuidados críticos. En sí, yo creo que una vez que el paciente está estable, el paciente debe iniciar fisioterapia cardiorrespiratoria. A veces esperamos días a que la interconsulta pueda llegar a la rehabilitación, pero en realidad esta necesidad es casi del primer al segundo día el paciente estando en la UCI. Es muy importante nosotros poder valorar a este tipo de pacientes y poder hacer un seguimiento con todos estos tipos de evaluaciones. Inclusive tenemos normas y guías con respecto no solamente a la evaluación con respecto a la musculatura respiratoria, sino a la musculatura periférica, ¿no? Por ejemplo, es una escala de la MRS que mide el tema de debilidad adquirida en UCI, ¿no? Y da un puntaje, un score menor de 48, ya menciona que este paciente tiene una debilidad adquirida en UCI y valora básicamente 3 grupos musculares, miembros superiores o miembros inferiores. O también tenemos otros tipos de instrumentos que están entrando y que realmente podemos fácilmente usarlos, como es un dinamómetro que mide la presión manual también en estos pacientes críticos. Y muy importante también para nosotros en rehabilitación es ver el tema de la valoración funcional en el paciente crítico. Ya de hace años se están creando varias escalas, nosotros podemos usar cualquiera de ellas, que son muy prácticos y que se pueden revertir básicamente con el tema de fisioterapia, que miden desde un simple movimiento en giro de la cama, o si el paciente tiene la capacidad de sentarse o tolerar la sedestación, inclusive la biresación y la marcha. El abordaje fisioterapéutico siempre va engramado con 3 cosas muy importantes, ¿no? El dominio tegumentario, el dominio cardiovascular y pulmonar, y el dominio neuromuscular y musculoesquelético, ¿no? Básicamente el tegumentario es un trabajo junto con la labor de enfermería por el control postural,
la no presencia de úlceras por presión y el tratamiento de edemas a veces que se producen en las extremidades. El dominio cardiovascular, como hemos ya mencionado, esta debilidad que muchas veces va a afectar a los músculos de la orofaringe, laringe, puede traer una broncoaspiración, una mala deglución, igual a la debilidad de los músculos inspiratorios y de los músculos expiratorios, que puede causar una fuerza de tos disminuida. Entonces, a veces es la necesidad de traqueostomía para este tipo de abordaje, y lo que nosotros básicamente he colocado algunos aspectos básicos de lo que nosotros abordamos dentro del posicionamiento, el manejo del complejo orofacial, las técnicas de higiene bronquial, el entrenamiento de la musculatura respiratoria, la movilización precoz que realizamos en el paciente crítico y el uso del mismo ventilador como un recurso terapéutico para nosotros, ¿no? Para el destete del paciente, ¿no? El posicionamiento es parte importante, ya que por ciertas posiciones podemos prevenir la aparición de atelectasias, o tal vez también la prevención de reflujo de material gastroesofágico que puede incidir a una neumonía adquirida por el ventilador, o simplemente de acuerdo a la técnica que nosotros podamos usar, de acuerdo a la técnica de higiene bronquial o de sedestación, básicamente nos va a permitir poder mejorar la ventilación regional en ambos campos pulmonares. El manejo del complejo orofacial siempre va a ser de la mano de la labor del fisioterapeuta para mejorar esa parte que queda en el aire, ¿no? La deglución, ¿no? La capacidad de poder deglutir, y así también poder darle al paciente una pronta recuperación a futuro, ¿no? En cuanto al retiro de la traqueostomía. La técnica de higiene bronquial es más que conocido por la mayoría de nosotros, son técnicas muy antiguas que se diversa de diversas cosas, desde técnicas manuales hasta técnicas instrumentales, ¿no? Uno de los recursos que nosotros usamos bastante, por ejemplo, es el recurso del ambú, ¿no? El ambú básicamente nos ayuda a mejorar un poco la expansión pulmonar cuando ya estamos pensando en el retiro del paciente ventilado. Y también hay instrumentos que poco a poco están entrando en nuestro mercado y que algunos hospitales lo tienen, como por ejemplo el asistente de tos, que nos ayuda de una manera a poder retirar las secreciones cuando el paciente tiene una fuerza de tos débil o menor de 160 litros por minuto. Asimismo, aparataje también que de repente algunos colegas en un hospital manejamos con respecto al uso de aditamentos especiales para fortalecer la musculatura inspiratoria, como es el threshold IMT o el PEP, ¿no? Que se usa ya con especificaciones, siempre de acuerdo a lo que se quiere buscar, con principios de entrenamiento aeróbico y anaeróbico, con respecto a la carga, etc. Y también, bueno, definitivamente recursos artesanales que no van a depender siempre de qué uso nos encontremos o de dónde estemos buscando, desde una colocación de una pesa simple en el diafragma, ¿no? En la zona abdominal, que va a ayudar de alguna manera a poder fortalecer, o el mismo recurso del ventilador mecánico, de repente apoyándonos con el ajuste de la sensibilidad del ventilador, igual siguiendo el mismo principio de la valoración del Pimax, ¿no? Con respecto al dominio de lo muscular y musculoesquelético, va a ser muy importante algo que siempre se ha mencionado, el tema de la movilización precoz, la movilización temprana, el control postural y ferulaje, y último, ¿no? La electroterapia. Ya hay guías que nos hablan de que realmente la movilización precoz es algo que se debe iniciar desde un momento o inicio en la etapa temprana, cuando el paciente está ventilado, ya sea si el paciente está inconsciente o está consciente. Entonces hay protocolos ya establecidos, obviamente con parámetros hemodinámicos estables dentro del paciente. Nosotros podemos empezar a hacer ciertas condiciones en cuanto a lo que es movilización, ya sea movilización pasiva de extremidades, ¿de acuerdo? O de repente electroterapia, si es que nos permite el departamento de rotación poder realizarlos, y en la UCI sobre todo, para poder trabajar el fortalecimiento de musculaturas inferiores y empezar así, ¿no? Poco a poco a comenzar a rehabilitar estos tipos de pacientes, ¿no? Cambia mucho el paciente que está echado todo el día en la cama, poderlo sentar 1 o 2 veces al día, poderlo sentar al borde de la cama y poder trabajar en el paciente en ese momento, y sobre todo cambia mucho cuando nosotros le brindamos otro tipo de aspectos diferentes, ¿no? Como por ejemplo una bicicleta tipo pedal, como con este paciente que teníamos en la UCI largo tiempo, comenzó básicamente a salir del destete del ventilador, ¿no?
o de repente simplemente poder bipedestar al paciente, cómo cambia básicamente toda esta mejora en cuanto al aspecto no solamente de la musculatura periférica, sino de la musculatura respiratoria, ¿no? Entonces, solamente quería terminar diciendo que la labor del fisioterapeuta en la unidad de cuidados críticos juega un papel muy importante, y como creo que mencionó la doctora también en el inicio, nosotros tuvimos un caso en el cual era este joven de acá, un joven con Guillain-Barré, que estuvo cerca de 2 meses en la UCI, después pasó fuera de arte, en rehabilitación, y conversando junto con el equipo de rehabilitación tuvimos la oportunidad y nos dimos un espacio extra, adicional, de poder trabajar junto con las otras 2 especialidades, la terapia ocupacional, la terapia de lenguaje, terapia física, y nosotros como fisioterapeutas cardiorrespiratorios, un abordaje de 4 especialidades distintas, poder hacer la recuperación pronta de este paciente, ¿no? Este paciente que estaba con un joven de 20 años con traqueostomía, que en la actualidad ya está sin traqueostomía, está incorporado con su familia a su actividad social, ¿no? Bueno, eso es todo lo que quería brindarles el día de hoy. Muy amable, gracias. Importante el tema de cómo ahora se está midiendo dentro de los pacientes críticos el uso de nuevas herramientas como el dinamómetro, las escalas nuevas que valoran a estos pacientes, y sobre todo el tema importante de estas estrategias, por ejemplo, del pedaleo y de otros instrumentos que permiten al paciente hacer la movilización dentro de la UCI, inclusive estando encamado. Me acuerdo que en Trujillo, en el Hospital Belén, también tienen una experiencia muy buena en la UCI, y desde hace varios años, por iniciativa de la misma personal de médicos y enfermeras de esa zona. Tengo entendido también que se ha resaltado aquí las técnicas de higiene oral, y hay un aspecto muy importante, ¿no? Que es el paciente siempre pregunta, y los familiares, ¿cuándo va a volver a hablar? Es un tema que a nosotros, cuando estamos en las áreas críticas, siempre nos reclaman cuándo habla el paciente, y es un tema que definitivamente lo están manejando con este complejo orofacial, que lo tienen muy bien implementado, y que es importante que de pronto se puedan implementar telecapacitaciones muy ya específicas a este nivel, por favor, Luisito, para que podamos también en las UCIs con el personal existente, debido a que sabemos que tenemos una brecha de terapistas todavía en el país, pero es importante que las técnicas básicas se pudieran, así como a nivel de rango de recursos humanos no tenemos suficientes intensivistas y se amplía el panorama con otras especialidades, sería bueno que también a través de telecapacitaciones poder comprometerlo para que estas técnicas que pudieran, las más de pronto sencillas, ser aplicadas por otros especialistas que puedan magnificar el efecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalmente, pero no menos importante, invitamos al representante de SOPEFTI, el licenciado Milton Santillán. Por favor, fuertes aplausos para él. Bueno, me ha tocado la parte más difícil, ¿no es cierto?, que es los últimos 10 minutos. No nos preocupemos, que solamente son pocas diapositivas. Bueno, les cuento brevemente. SOPEFTI es la Sociedad Peruana de Fisioterapia y Terapia Intensiva, que es reconocida por el Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú. Entonces agrupa a todos los fisioterapeutas que trabajamos en las unidades de terapia intensiva de los hospitales de mayor envergadura del país. Entonces esto ya lo estamos trabajando hace más o menos 12 años, desde cuando se inició la especialidad de fisioterapia cardiorrespiratoria en el 2007, y entonces continuamente nosotros hemos venido tratando lo que hace una sociedad académica, de divulgar los aspectos académicos, valga la redundancia, para los colegas que ya están trabajando en las unidades de terapia intensiva. Entonces, antes de comenzar con el aspecto científico, yo quisiera primeramente agradecer a la doctora Mónica Mesa por esa amabilidad que ha tenido en invitarnos y de hacer que todos los profesionales, como ya dijo al inicio, seamos tan importantes en general. Eso es muy importante y muy relevante cuando estamos en una situación de emergencia. Muy bien, entonces yo quisiera primeramente hablar un poquito acerca, es diferente cuando muchas veces cuando un fisioterapeuta o una unidad de terapia intensiva por solamente un cierto paciente, o cuando un fisioterapeuta está en un turno completo de 6 horas.
es muy diferente. Actualmente solamente algunos de los hospitales tienen fisioterapeutas a tiempo completo por 6 horas y algunos otros hospitales en menor cantidad cubren la brecha de las 12 horas. Y esperamos que en algún día, en un futuro más adelante, podamos completar la brecha que son las 24 horas, como se estila en los países que ni siquiera tenemos por qué mencionar a Estados Unidos o Europa. Aquí muy cerca, en Brasil o en Chile, ya se está trabajando con fisioterapeutas las 24 horas. Muy bien, entonces un fisioterapeuta cardiorrespiratorio que trabaja en una unidad de cuidados intensivos se va a centrar explícitamente en la funcionabilidad del paciente. Nosotros tenemos que ver, ok, el paciente va a una unidad crítica y vive, sale de alta, pero ¿a costa de qué? De una discapacidad muy marcada. Lo que hablaba al inicio la doctora Lili. Entonces nosotros tenemos que trabajar para ayudar y para prevenir este aspecto. Básicamente, y como trabajamos constantemente en una unidad crítica, estamos en constante interrelación con el personal médico de la terapia intensiva. Muy bien, trabajamos de manera articulada, como todos lo hemos mencionado, con un equipo multidisciplinario en constante acción. Y utilizamos herramientas de medición, de monitorización, de seguimiento de múltiples variables dirigidas a mantener la atención y calidad, sobre todo en este caso que estamos hablando del Guillain-Barré. Muy bien, yo tengo aquí 3 aspectos. 3 aspectos puntuales que se hacen durante todo el día que uno tiene